El tema de esta noche yo le puse: no se dejen engañar. Y es que en el entorno que nosotros vivimos está marcado o el tiempo está marcado por muchas situaciones que parece que no tienen nada de malo. Ya muchas cosas cada vez están desprovistas de ser tipificadas como malo. Y lo malo, el pecado, cada vez se hace más normal. Está entrando a una normalidad. Y el asunto es que nosotros estamos entrando también en esa normalidad. Y esas cosas que parece que son normales, en el fondo nos están desviando del propósito de Dios. Y la verdad, mire, en otro tiempo, yo recuerdo cuando estaba niño, hablábamos de las cosas del diablo y nos daba miedo y nos apartábamos. Todas esas cosas que sabíamos y que nos decían que eran malas, nosotros las evitábamos. Entonces nos hacíamos a un lado. Y yo creo que el diablo, conociendo y buscando siempre las estrategias para destruir a los cristianos y a todas las personas en general, fue modificando sus estrategias, de tal manera que hoy las estrategias son llevar a que todo mundo esté acostumbrándose a ver el pecado de una manera impresionante, y que todo mundo se acostumbre, y ya no, incluso ya hay cosas que ya no pensamos que ya no son pecado, ya no las tipificamos como pecado. Incluso algunas de esas nosotros o algunas personas las empiezan a defender, las empiezan a ver con buenos ojos, se empiezan a acostumbrar a vivir con ellas. Ahorita en la tarde yo estaba dándole una repasada a la enseñanza de esta noche, y yo llegó un momento en que me llegó un mensaje y abrí el mensaje y me estaban recomendando algunas cosas, y le dije que quería ver, y me mandó al Facebook, y estaba viendo ahí en el Facebook, pero luego me llamó la atención una publicidad que venía enseguida de lo que yo estaba viendo, y era una invitación a ir a un crucero donde ya había 128 parejas swinger que iban a estar ahí no sé cuántos días en el mar. Y yo lo vi así y la cerré, pero me quedé pensando cómo hoy eso, o lo que son las relaciones swinger, en otro tiempo era algo pero sumamente depravado, que todo el mundo no alcanzaba a entender eso. Y yo pensaba un poco, estuve pensando, y yo dije: ¿cómo es que 128 parejas se vayan a subir ahí a un desenfreno loco? Y la cosa que yo le quiero decir es cómo el pecado se está manifestando abiertamente con una naturalidad, porque ya hay una publicidad y es una atracción para algunos que quieran asistir. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que están siendo puestas al alcance de nosotros. Y yo quise hablar de esto especialmente a nosotros los varones, porque mucho de todo eso está dirigido especialmente a nosotros, y porque Dios le dio al varón un lugar preponderante. En todas las áreas de la vida el varón tiene un lugar especial,
En la familia, el varón es la cabeza, es el líder, es el protector, es el modelo para los hijos. El varón es el modelo que Dios diseñó para darle dirección, mire, a todo, a todo. Sin embargo, el hombre actual, el mayor error y el mayor problema que tiene el hombre es que se ha alejado de Dios. Muchos de nosotros estamos alejados de Dios. Y hace unos días estábamos en una reunión con el pastor Toño y el pastor Chuy, y estábamos hablando del tipo de cristianismo que hay hoy en nuestros días. Y me llamó mucho la atención lo que estaba platicando el pastor, y me gustó el concepto, porque él decía que hay varones o hay cristianos culturales. Y yo dije, pues ¿cómo es un cristiano cultural? Un cristiano cultural es aquel que conoce, un cristianismo intelectual que conoce, pero que no vive, pero que realmente no tiene una relación íntima con Dios. Nosotros necesitamos darle vuelta a donde estamos, pararnos y reflexionar en dónde estamos, ¿sí? Porque si tú eres el modelo en tu casa, si tú eres el modelo en tu trabajo, si tú eres quien va a guiar a tu familia, si tú eres el que tienes toda esa responsabilidad, es muy importante que te detengas para saber en dónde estás. Porque en la actualidad hay muchas teorías que están en el ambiente y que algunos venimos de esas teorías, de algunos métodos que otros hombres han diseñado y han puesto ahí en la publicidad, han puesto en las iglesias, métodos que no cumplen cabalmente con el propósito de Dios. Para cumplir el propósito de Dios, solamente lo podemos hacer cuando el hombre o cuando tú dependes de Dios. Pero el asunto es, y es una gran preocupación, mis hermanos, en verdad es una gran preocupación para nosotros, los hombres, bueno, en general toda la iglesia aquí con nosotros, es una gran responsabilidad, porque nosotros está en nuestra mente cómo logramos el propósito. ¿Cómo podemos llevar a que todos entiendan cuál es el propósito de Dios? Y especialmente, ¿cómo llevamos a que todos conozcan a Dios? Es importantísimo que antes de entender tu labor como padre, tu labor como protector, como líder, como guía, es importante que lo primero que tú tienes que hacer es conocer a Dios, conocer al que te formó y conocer al que te dio la responsabilidad de tener una casa, porque bueno, nadie de nosotros, ninguno de nosotros decidimos cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, ninguno decidimos qué queríamos ser. Nadie dijo yo quiero ser hombre, ninguno de los que estamos aquí, pero Dios decidió que tú fueras un hombre, y Dios decidió que al ser hombre te iba a capacitar para darte la responsabilidad que tienen los hombres. Pero hoy en nuestro tiempo es importante y en todos los tiempos es importante que nosotros conozcamos a Dios para entender la labor que Dios nos dejó. En nuestros días hay a quien no le interesa en lo absoluto conocer a Dios. Hay quien no le interesa dedicar tiempo para conocer a Dios, para prepararse, para tener ese conocimiento. Y no estoy hablando de un conocimiento teórico o intelectual. Estoy hablando de un conocimiento real, un conocimiento práctico, un conocimiento de estar ahí pegado con Él.
Esta respuesta de que a mí no me importa en lo absoluto conocer a Dios se ha escuchado. Y en Éxodo 5:2, ustedes conocen la historia del faraón en Egipto, y él fue uno de los que no les ha importado conocer a Dios. Él dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Sí? O sea, a mí no me importa saber quién es Él. ¿Quién es Jehová para que yo dedique tiempo en conocerlo? ¿Quién es Jehová para que yo dedique tiempo en saber quién es? ¿Quién es Jehová para escuchar su voz? ¿Quién es para dedicar un tiempo a hacerlo? Muchos de nosotros tal vez no decimos, no hacemos esta expresión, porque mire, esta expresión es una expresión de ateísmo, es una expresión de indiferencia, es una expresión de alguien que tiene una fe muy superficial, que rehúsa con su vida, con su actitud, profundizar en el conocimiento de Dios. Quien no dedica tiempo para conocer a Dios es similar a decir: ¿y quién es Jehová para que yo dedique tiempo en escuchar su voz? ¿Sí? Hoy en nuestros días hay un concepto de Dios que no es el verdadero Dios, no corresponde al Dios que nosotros amamos, que nosotros buscamos y por el cual nosotros venimos a la iglesia. No es ese Dios que nosotros sabemos que es un Dios de amor, pero muchos han distorsionado lo que es Dios, y para muchos es una filosofía, ¿sí? Pero a pesar de que se han apartado de Dios, las grandes civilizaciones de todos los tiempos se han apartado de Dios. En el interior, en el subconsciente, siempre Dios está presente, ¿sí? Siempre Dios existe, y es una necesidad, mi hermano, es una necesidad tuya que lo conozcas. Mira, ahorita que estábamos aquí y que Dios me mostraba cómo estábamos llegando todos, y que Dios me mostraba esa gran necesidad que todos tenemos de Dios. Cuando tú tienes un conocimiento de Dios, seguramente que es difícil que llegues a esperar la siguiente reunión. Es difícil que esperes el domingo para ir a ser lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque como tú tienes una relación íntima con Dios, tú lo puedes hacer en tu casa, en cualquier momento, en tu auto. Yo no sé si en alguna ocasión yo algunas veces apago mi radio, la música que lleve, y me pongo a orar mientras que voy manejando, pero no con en mi mente, sino con palabras, como que si fuera ahí a un lado mío el Señor. O muchas veces me he parado en algún lugar y me pongo a orar. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está ahí, porque yo sé que Dios está en todo momento. Antes de ir a alguna reunión, siempre estoy haciendo oración, y lo que Dios quiere es que tú lo conozcas y lo tengas como alguien que está tan real a un lado tuyo. Jeremías, ¿cuántos han escuchado de Jeremías? Jeremías era un profeta, y yo quisiera que escuchara, voy a leer unas palabras que Jeremías dijo, pero que deben ser tomadas muy en cuenta por nosotros, ¿sí? Debemos considerarlas porque en estas palabras hay un contraste entre lo que es Dios y los valores humanos. Es un contraste porque a través de todas las sociedades de todos los tiempos siempre vamos a encontrar estas palabras que deben de sonar como algo importante en nuestra vida. Debemos acuñarlas. Está hablando el profeta a su pueblo, al pueblo de Dios, y dice en Jeremías 9:23, para los que traen Biblia y lo quieran leer, dice así: así dijo Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios? Aquí estamos viendo. En el primer punto, debemos de entender que el conocer a Dios es más que un conocimiento intelectual, ¿sí? Porque muchos piensan que son sabios en lo que ellos consideran sabiduría, otros que son valientes porque pues no tienen temor a muchas cosas, otros se sostienen en su riqueza y dicen no se alabe el rico en sus riquezas, y lo que dice el Señor dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. Y hay una frase ahí que sigue que es muy importante, y conocerme, entender y conocer a Dios. Son dos palabras que realmente son sumamente importantes, y más para nosotros, hermanos, y más en nuestros tiempos. Dice, entender y conocer que yo soy Jehová, dice, que hago misericordia, que hago juicio, que hago justicia en la tierra, porque estas cosas debemos de entender. Dios es más que un pensamiento. Dios es más que una teoría. Dios es más que una filosofía. Y solamente los que doblan sus rodillas y lo buscan son los que lo van a encontrar, mi hermano. ¿Cómo puedes, yo te pregunto, cómo tú puedes entender a Dios? Pudiéramos entender a Dios. ¿Quién es Dios? Porque dice que debemos entender a Dios y conocerlo. Dice, en esto debemos, el sabio debe de buscar en su sabiduría entender a Dios y conocerlo. ¿Cómo puedes entender a Dios? Yendo a la iglesia una vez a la semana. Es un estudio, es algo más profundo que debemos de llevar. Y mira, hermano, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es importante que los varones busquemos a Dios, lo entendamos. Los griegos eran muy filósofos, ¿sí? Buscaban las cosas, déjeme usar esta palabra, eran muy rebuscados todas sus teorías acerca de Dios. Los hebreos eran muy prácticos, y lo que Dios quiere es que tú seas práctico, no que tengas filosofías muy rebuscadas, no que tengas filosofías que cuando tú las estás explicando no te las entienden y te dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? Cuando tú de una manera sencilla y humilde buscas a Dios, te vas a dar cuenta que conocer a Dios y entender a Dios solamente es algo muy práctico, y tiene que ver con mantener una relación con Dios. Mantener una relación con Dios. A pesar de la enorme diferencia en lo que es Dios y lo que somos nosotros, verdaderamente que Dios ha diseñado una manera de que tú puedas entender, tú puedas conocer y tú puedas tener una relación con Dios. Es algo muy sencillo, es muy práctico, pero también es algo muy profundo y que trae grandes bendiciones, mis hermanos. Debemos de entender algo. Nosotros como varones, en nuestros tiempos, en nuestras costumbres, se usa mucho hacer algunas cosas. Por ejemplo, el deporte. A mí me gusta mucho el deporte, me atrae el deporte, me encanta. Toda mi vida, gran parte de mi vida he hecho deporte. Pero muchas veces esa actividad me alejaba de Dios. Le dedicaba más tiempo a eso.
Otra cosa que me atraía mucho era las noticias. Bueno, todos los días yo dedicaba tiempo a escuchar, a ver las noticias. Y en nuestros días, algo que atrae a mucha gente y le hace perder mucho tiempo son las series. ¿Cuántos de ustedes ven series? No levanten su mano. Pero el otro día platicaba con una persona y me dijo, ¿no has visto la serie fulana? Le dije, no la he visto. La verdad es que ya tengo tiempo que no veo series, porque yo vi que había un gran peligro ahí. Y aún me dicen de series cristianas. Pero yo he batallado con eso porque hay cosas que me atrapan. Y esas cosas me atrapaban. Y me dijo un hermano, me dijo, fíjate que estoy viendo una serie buenísima. Y me empezó a platicar y dice, pero anoche me acosté a la 1 de la mañana. Y me quedé y ya era la 1:30 y tuve que apagar porque mi esposa me estaba diciendo, no puedo dormir por la televisión y la luz y que no sé qué. ¿Alguien ha escuchado eso en alguna ocasión en su habitación? Pues ese hermano no dejaba dormir a su esposa y ya era después de la 1 de la mañana. Dice, y me quedé picado. Yo quería seguir. ¿Y qué es eso? Te atraparon. Una serie te atrapa. Y hay cosas que te impiden y parece que no llevan ningún problema, ninguna mala intención, pero te atrapan y no puedes dedicar tiempo en conocer a Dios. Yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Conocer a Dios o dedicar tiempo a otras cosas? Porque esas otras cosas no te van a llenar tu corazón. Esas otras cosas van a desviarte. Y el asunto es, no te dejes engañar. Lo fundamental para nosotros es conocer a Dios, mis hermanos. Hay un profeta que también quiero mencionar, una referencia bíblica, el profeta Oseas. Es de los profetas menores, es de los profetas que no aparecen mucho en muchas cosas, pero que ahí está en la Biblia. En Oseas 4, versículo 1 y 2, está hablando el profeta Oseas, y fíjese, está hablando de nuestros días. Yo estaba leyendo eso y yo dije, ese profeta está hablando de nuestros días. Fíjese cómo dice: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidio se suceden. ¿A poco no está hablando de nuestros días? Y esta escritura fue dicha miles de años antes de nuestros días. Esto sucedía en el pueblo de Israel, en otro lugar, en otra ciudad, en otra década, en otra época. Sucedía esto y Dios tenía algo contra su pueblo. Dice, Dios contiende. Contender es pelear, contender es discutir, contender es no estar de acuerdo. Y dice que Dios contendía con los moradores de la tierra. ¿Cuál era el motivo de que Dios estaba contendiendo con los moradores de la tierra? Y dice así: porque no hay verdad, no hay misericordia. Y volvemos al tema, ni conocimiento de Dios en la tierra. Yo te pregunto, antes de continuar con lo que dice, pero quiero detenerme ahí. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Yo te pregunto, ¿qué tanto tú conoces a Dios? Es muy diferente conocer de Dios que conocer a Dios. Sí. Es muy diferente.
Las cosas, el asunto es muy diferente, porque, por ejemplo, pudiéramos hablar, cuando yo estaba, mire, yo conocí el mar, cuando tendría como 16 años o 17 años, y me platicaban del mar, y yo veía en la televisión, ya existía, ya había televisión, aunque blanco y negro, pero ya había. Y yo veía el mar y me lo imaginaba. Conocía el mar, había un conocimiento del mar. Sin embargo, yo recuerdo la primera vez que fui al mar, la impresión que tuve cuando llegué. Es más, mire, le voy a platicar algo que me sucedió en ese deseo de conocer el mar. Yo estaba pequeño y bueno, ya tendría como 10, 12 años. Y bueno, en ese tiempo yo vivía en un rancho y había unos arroyos que cuando no llovía se secaban y quedaba la pura arenita. Entonces yo estaba, me paré en una roca que estaba ahí y me imaginaba echándome un clavado en el mar. Y yo estaba visualizando todo, y ¿qué cree? Me eché un clavado. Y me topé ahí con la arena, y luego ya me volteé porque dije, qué bárbaro, y estaba yo muerto de la risa, y anhelaba conocer el mar. Y un día fui con unos amigos, me llevaron y fui, bueno, fue una experiencia increíble, más allá de ese conocimiento teórico que yo tenía del mar. Y lo mismo me sucedió cuando yo conocí a Dios. Sabía de Dios, había un conocimiento de Dios, hablaba de Dios, ¿sí? En las frases de muchos, aún los que no conocen a Dios, es, pues si Dios quiere, que Dios te acompañe, o sea, mencionan a Dios, pero no conocen a Dios. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cuánto tú conoces a Dios? No de Dios, ¿cuánto tú conoces a Dios? Porque mira, si tú no tienes ese conocimiento, hay una contienda. Tú tienes una contienda con Dios porque Dios te creó, Dios te formó, y lo que Dios quiere es tener relación contigo. Quiere que haya una relación de intimidad contigo porque Dios tiene algo muy especial contigo, con cada uno de los que estamos aquí. Porque de ti, tú representas una familia, tú representas un trabajo, tú representas una parte de una iglesia, tú representas mucho, pero ¿cómo puedes llegar a desarrollar eso si no tienes conocimiento de Dios? Fíjese lo que dice: de los que no conocen a Dios, perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran y cometen homicidios. Yo no sé si aquí, mire, hay una lista de pecados que están en 1 Corintios y están en Romanos. Y ahí nos habla una lista de pecados que los hombres cometen, todos los que no conocen a Dios. Y esta lista pues es representativa, pero hay muchos más pecados que cometen los hombres que no conocen a Dios. ¿Y sabes qué? Lo cometen porque están engañados. Y en su engaño, en su desviación, no quieren dedicar tiempo para conocer a Dios. Porque me decía un joven, me dijo, oiga, pero es que yo no le entiendo, no le encuentro sentido llegar a mi habitación. Él empezaba a conocer a Dios y me dijo, llegar a mi habitación y hablar y no hay nadie me contesta. Y no veo a Dios. Le dije, bueno, es que Dios no lo va a saber,
Pero en la medida que tú empieces a hacer eso, a hablar, eso se llama fe, pero Dios está ahí. Y por otro lado, además de que está ahí, Dios te va a empezar a mostrar que Él está contigo. Y cuando tú lees la Biblia, Él te va a mostrar que Él es Dios y que Él está ahí contigo. ¿Sí? En la Biblia ahonda en la verdad, y la Biblia nos dice que ignorar a Dios, decidir no tenerlo en cuenta, es hundirnos en cosas que nos desvían completamente de Dios. Y vivimos más engañados todavía. Mira, el cuadro realmente es estremecedor, el cuadro que nos habla Pablo en su primera carta a los Romanos. Dice así: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, la creación es una manifestación de la existencia de Dios. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaban a Dios. El hombre se ha apartado a pesar de que conocemos que hay un Dios. Porque es imposible pensar, es más difícil de creer que no existe Dios a creer en lo que creen los que no creen en Dios, que dicen que no existe Dios, y cuando la misma naturaleza nos dice que hay un Dios. Y ese Dios es el que nosotros debemos de buscar, ¿sí? Ya se nos hizo tarde, pero vamos a tratar de concluir. Mi intención, mis hermanos, es que tú puedas irte con una idea que necesitamos, que tú necesitas conocer a Dios. Porque el Dios que nosotros creemos está todo tiempo con nosotros, y especialmente nosotros lo necesitamos. Especialmente tú y yo necesitamos estar cerca de ese Dios, porque yo orábamos por nosotros, porque llegamos cansados, abatidos, necesitados, fortalecidos, necesitábamos ser fortalecidos. Y quiero decirte que la intención de orar y que nos demos cuenta que hemos sido engañados muchas veces por algunas filosofías, por pensamientos que nos alejan de Dios, cuando lo que nosotros necesitamos es a Dios. Hace unos días platicaba con otro hermano y me decía, ¿cuál es? Es un buen hermano de que tenemos mucha comunicación y mucha confianza, y me dijo, ¿cuál es tu mayor problema como hombre, como cristiano? Me dijo, ¿con qué es lo que más batallas tú? ¿Todos batallamos con algo? ¿Tú batallas con algo? Sí, ¿verdad? Y me dijo, ¿con qué batallas tú? Le dije, mira, mi mayor enemigo soy yo. Yo soy mi mayor enemigo, porque dentro de mí las 24 horas de los 7 días de la semana traigo mis problemas aquí adentro, mis debilidades, las cosas que me atraen, con las cosas con las que estoy luchando. Todos los días estoy teniendo que, por ejemplo, a veces últimamente no estoy viendo series, pero antes de acostarme estoy con el teléfono viendo alguna cosa, y le digo, yo soy el problema. El problema está en mí, no está en mi esposa, ni en mis hijos, ni en mis amigos, no, el problema está en mí.
Los deseos que no le agradan a Dios están en mí, están dentro de mí. Y todos los días le digo al Señor, Señor, ayúdame conmigo mismo. Hay una frase ahí en los Gálatas que es uno de los frutos del Espíritu y es el dominio propio. Y yo le decía al Señor, Señor, dame dominio propio, cultiva en mí eso, porque yo mismo soy mi propio enemigo. Cuando menos pienso, ya estoy ahí metido en las cosas que me apartan de Dios. Mis hermanos, no nos dejemos engañar. Hay cosas que nos separan de Dios. Hay cosas que son un peligro para nosotros. Yo les mostraba lo que hablaba este hombre, la contienda que había con Dios. Pero esto mismo sucede en nuestros días y peores. Hay cosas que, mire, en 1 Corintios que habla de la iglesia, las grandes desviaciones que había en ese tiempo son las mismas grandes desviaciones que existen en nuestros días, con las que nosotros estamos inmersos y que muchas veces estamos viendo como algo normal. Y mire, en 1 Corintios 6:9 dice así: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas son solamente algunas de las cosas que nos separan. Y con ellas vivimos, mis hermanos. Son comunes. El problema es cuando nosotros las estamos soportando, las estamos consintiendo en nuestra propia vida. Pero Dios tiene puesta en nosotros una gran responsabilidad, y Dios está esperando de ti que tú tomes el tiempo para buscarlo y conocer a Dios y cambiar tu estilo de vida. Yo no estoy hablando de que aquí, por ejemplo, hay homosexuales o hay afeminados, pero puede haber idólatras, o puede haber adúlteros, o puede haber ladrones, o puede haber borrachos. Y dice aquí el versículo 11 dice: y esto eran algunos de ustedes. Dios nos ha sacado, Dios ha querido y Dios nos ha llamado a que dejemos esa vida y vayamos a otra. Pero miren, hermanos, esto puede ser de una manera natural. Cuando nosotros conocemos a Dios, se hace más fácil todo. Cuando nosotros buscamos a Dios y tenemos esa intimidad con Dios, como hombres, nosotros somos, mire, hay muchas cosas que se hacen porque tú eres la autoridad en tu casa. Una señora me estaba diciendo hace unos días, estaba muy contenta porque vino a la iglesia. Me dice: ay, pastor, muchas veces no puedo venir porque mi esposo no quiere, y hoy sí quiso, y estoy aquí contenta. ¿Por qué? Porque mire, si el hombre quiere, vamos. Aunque la señora diga que no, vamos. Pero si el hombre no quiere, aunque la señora diga: ándale, mi amor, llévame, no quiero, no voy. Muchas cosas suceden porque tú eres la cabeza, porque tú eres el guía, porque tú eres el protector. Es importante que nos demos cuenta quiénes somos. Una cosa importante de la palabra de Dios es que tú te conozcas a ti mismo y te des cuenta quién eres, qué Dios quiere, qué Dios espera de ti. Yo no sé si tú lo sabes, pero estamos iniciando un nuevo año, y junto con ello hay muchas cosas que queremos iniciar. ¿Por qué no decides empezar a buscar a Dios, a conocerlo? No por lo que dice el pastor, no por lo que dice los cantos,
sino porque tú lo experimentas, porque tú dedicas tiempo, porque tú doblas tu rodilla. Las cosas van a cambiar en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, pero necesitamos dedicar tiempo a conocer a Dios. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y pedirle que Dios ponga en nosotros la convicción de buscarlo, porque Dios espera de nosotros. Dios espera mucho de ti. Tú eres un referente en tu casa. Mira, aquí estamos y tú representas una familia. Tú representas un trabajo. Tú eres un modelo a seguir. Tú eres una lámpara en medio de la oscuridad del mundo. Tú eres quien puede ministrar a otros. Tú eres quien puede ayudar. Pero especialmente tú eres quien puede cambiar tu vida. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque nos has fortalecido, Señor. En esta noche, Señor, tu Espíritu Santo allí ha venido a nuestra vida, Dios. Padre, esta noche tú has quitado cargas. Tú has traído consuelo a algunos, Señor, al necesitado. Tú has bendecido. Hemos puesto delante de ti nuestro trabajo, nuestra actividad. Hemos puesto delante de ti nuestra familia, Señor. Hemos puesto delante de ti nuestras enfermedades. Señor, estamos confiando en ti, Padre, porque tú eres el único Dios verdadero, el Dios vivo, el que creó todo lo que podemos ver, Señor, el cielo, las estrellas, el aire que no vemos, pero que es tan necesario para vivir. Señor, queremos conocerte. Padre, yo te pido que pongas la convicción en mis hermanos de hacer un lado las cosas que pudieran evitar y dedicarlo a conocerte, Señor. Te pido que pongas en ellos un deseo de levantarse temprano a buscar tu rostro, a clamar a ti, Señor, a pedir dirección, a pedir protección, a pedir bendición para su trabajo. Que día a día, Señor, tú seas nuestro primer pensamiento, seas tú, Señor. Y el último de la noche también seas tú, Padre. Tócanos en esta noche, Señor, dando la convicción, Padre, porque queremos reconocer y entender el gran alcance que es nuestra responsabilidad como hombres, como padres, como esposos. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ponte de pie y cantemos juntos a Él. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Levanta tu voz y dile a Jesús: purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame,
delante de ti. Vamos a levantar nuestra voz y nuestras manos y decirle otra vez a Dile: purifícame, santifícame, cambia mis pobres lejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, Jesús, santifícame, derriba mis argumentos, se levantan contra tu voluntad. Y le derriba, Señor, derriba mis argumentos, que se levantan contra tu voluntad. Derriba, Señor, derriba mis argumentos, que se levantan contra tu voluntad. Gracias, Jesús. Den un aplauso a Él por su palabra para nosotros. Amén. Gracias, Cristo. Amén.